Ok, pues yo quiero preguntarte, ¿cuál fue el último diploma o reconocimiento o compensación o logro que recibiste últimamente? ¿De qué fue ese diploma? ¿De qué fue ese reconocimiento o compensación económica que recibiste? ¿Fue alguna meta de tu trabajo? Si tú estás estudiando, ¿cuál ha sido tu logro, tu último logro académico? Es muy animante, ¿no? Cuando recibimos una compensación, un diploma, un reconocimiento, cuando cumplimos una meta más, es muy animante para todos nosotros. De hecho, en esos momentos son tan importantes, se vuelven tan importantes, que a veces en la casa se hace mole, ¿no? Mole o carnitas o alguna comida especial porque terminaste, porque concluiste, porque lograste una meta. Y es muy especial poder vivir ese momento junto con la familia, tus seres queridos, y ahí están en la celebración. Hay veces que en ese momento de celebración al logro que tuviste, se van a un restaurante y se visten súper elegantes y a celebrar, ¿no? Que no falte la foto para el Face, que no falte la foto ahí en el celular para los recuerdos. Es de verdad un tiempo de mucha celebración. Y fíjate que en una charla de este tipo, como de logros y de sacrificios, una charla y una conversación de este tipo, de cuando nosotros sacrificamos y entendemos que vamos a obtener, a lograr algo, el apóstol Pedro le hace una pregunta, reclamo a Jesús, a su maestro. Y esto quedó registrado nada más y nada menos que en Mateo 19:27. Mateo 19:27, el apóstol Pedro le hace esta pregunta a su maestro Jesús y le dice: mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le reclamó. Wow, le reclamó Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? Si nosotros sacrificamos mucho, ¿y qué ganamos con eso? Le estaba haciendo una pregunta tipo reclamo el apóstol Pedro a Jesús. Momentos antes de esta conversación y de esta pregunta, se había acercado con Jesús un joven rico, y el cual fue desafiado por Jesús a dejarlo todo. Y Pedro estaba ahí reflexionando en su caminar y él reconoció: oye, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, en tono de reclamo. ¿Y qué ganamos con todo eso? En esta contestación Jesús obviamente habló de las grandes cosas que el hombre o la mujer que sacrifica por Cristo tiene en el tiempo venidero, pero Jesús entendía esta mentalidad que tú y yo tenemos respecto a lo que es el sacrificio y lo que es pretender lograr algo. Es algo que está en nuestra naturaleza. Nosotros pagamos un precio porque queremos recibir algo de ese sacrificio. Y el apóstol Pedro, de manera muy genuina, le pregunta esto a su maestro. Y es muy interesante, y en base a esa pregunta, pues lo que Jesús está hablando, y vamos a entrar a una historia muy importante que da respuesta, da mucha bendición respecto a estas situaciones que pasan de manera humana, pero transferidas al área espiritual. Ahí tenemos eso, y la clase del día de hoy se titula El Buen Patrón. El Buen Patrón. Y esto es una parábola, y la parábola así se llama, le denominé la clase así, El Buen Patrón. Y vamos a nosotros a analizar lo que dice esta parábola, porque el contexto o lo inmediato que tenía Jesús, o esta parábola surge de esta conversación entre Pedro, en este reclamo, esta situación en sus mentes, que todos nosotros como seres humanos entendemos que cuando nosotros sacrificamos necesitamos tener un logro, tener algo, ¿no? Y Jesús contó esta historia en forma de parábola para algo muy práctico, algo muy especial, que necesitamos revisar nuestra actitud mental de sentirnos merecedores. Necesitamos, a través de esta historia, a través de esta enseñanza del Maestro Jesús, revisar nuestra actitud mental de sentirnos merecedores. Nosotros al concluir vamos a entender en qué punto estamos en nuestra actitud mental de sentirnos así, merecedores. Tú sabes que en muchos momentos, una vez Juan, otra vez su hermano,
Oye Jesús, ¿y quién va a ocupar el puesto a tu diestra, a la derecha? Esa conversación de obtener, de tener un logro superior a los demás. Es entonces en donde se da esta parábola del buen patrón. Esta historia que te quiero comentar, voy a adelantarme un poquito cómo está la historia. La historia es un hombre, un patrón, un dueño. Él era dueño de una viña, un lugar en donde pues se cosechan y se siembran uvas. Y básicamente este patrón es dueño de un viñedo, ¿no? Y lo que pasa, tiene necesidad en ese momento de trabajadores, de obreros. Esta historia que narra Jesucristo es algo típico que sucedía en la antigua Palestina. En la antigüedad, los hombres trabajadores que no tenían empleo se congregaban o se reunían en un lugar. Jesús le llama a ese lugar en donde se reunían una plaza, estaban en la plaza. Eso se me hace muy interesante porque de mi natal León, Guanajuato, de hecho, también hay algo similar. No sé si aquí en Guadalajara también hay. Si ya lo hay, escríbelo por ahí en el chat. Si hay allá en San Antonio de Rivas, si hay algún lugar en donde la gente que no tiene empleo se congrega para que las personas que tienen necesidad de emplear a alguien, ahí a ese lugar acuden. En León, en mi natal León, había una plaza que se le conoce como la Plaza de las Vigas. Y en esa Plaza de las Vigas también se reunían personas, trabajadores de la construcción. Y si tú tenías algo que hacer en casa o necesitabas ese fin de semana, que esos días te ayudara a alguien, tú te dabas una vuelta a esa Plaza de las Vigas y podrías encontrar personas sin empleo y con muchas ganas de trabajar. De la misma manera, acá la historia narrada por Jesús muchísimos años antes, también tenían esa mecánica en donde hombres desempleados se aglutinaban, se iban a un lugar esperando que alguien más les contratase. Y bueno, pues esta historia, este buen patrón, lo que nos dice es que dentro de lo que esos hombres que eran contratados se esperaba es que se les pagara un denario. Esas monedas que yo te pongo en la presentación son las monedas típicas del tiempo de Jesús. El denario es esta que yo te señalo. En esa monedita se supone, o esa moneda es una moneda de plata, correspondía o podrías adquirir 7 kilos de harina de trigo. Y se supone que ese denario te podría sostener o sustentar por un día. Entonces el denario era el pago de un día de trabajo de un jornalero. Se le pagaba un denario. La moneda que está a su derecha de este denario, en la parte de arriba, es de 2 denarios, el de abajo de 4 denarios. Por ejemplo, la monedita pequeña se le conoce como la blanca y es la que ofrendó la viuda pobre. ¿Te acuerdas de esa historia? Entonces, las personas que se congregaban en ese lugar, en la plaza, esperarían, y era normal, que el pago que se les diera era de un denario, de esa moneda señalada. Y se sostenían para vivir en ese día. En ese sentido, en su cultura era de vivir al día. En los obreros, literalmente vivir al día. Y para poder vivir al día, les pagaban las personas por una jornada de trabajo un denario. Y este patrón, la historia está en Mateo 20 del 1 al 7. Ahorita nos vamos a adentrar, te estoy hablando como el contexto. En Mateo 20 del 1 al 7 es esta parábola del buen patrón. Y este buen patrón lo que hace es visita o va o acude en 5 ocasiones para buscar obreros para su viña. En 5 ocasiones. La primera vuelta que se da en búsqueda de estos hombres trabajadores o desempleados dice la palabra de Dios en 20 del 1 al 7 que este buen patrón va a las 6 de la mañana. En la Palestina, el horario típico de un jornalero era de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Ese era el tiempo en donde ellos trabajaban y se les pagaba ese denario que te platico. Y obviamente pues no trabajaban las 12 horas, tenían 2 horas para comer, para sus oraciones forzosas,
que como judíos hacían. Entonces en sus 2 horas oraban y comían, y las 10 horas restantes trabajaban. Entonces era típico que los patrones o las personas que iban a buscar empleados iban a las 6 de la mañana. Y este buen patrón no fue la excepción. Se esperaría una jornada de trabajo, que está a la derecha, de 12 horas. Después nos dice la historia que cerca de las 9 vuelve a ir. Entonces a estos hombres contratados en esta segunda vuelta solamente iban a trabajar 9 horas. Después una tercera vuelta va por más obreros, por más hombres, al mediodía, a las 12 de la tarde. Estos solamente podrían trabajar ya 6 horas porque la jornada era hasta las 6 de la tarde, como te comento. Después está a la media tarde, va otra vuelta a la plaza por más personas, a las 3 de la tarde, y solamente estos hombres iban a trabajar 3 horas. Y por último se da la vuelta a las 5 de la tarde y estos hombres solamente iban a trabajar 1 hora. Entonces esta es la historia del buen patrón. Va en 5 ocasiones por personas desempleadas. Ya sabemos qué es lo que esperan, ese denario que era el sustento del día, y va en esas ocasiones. Cada uno de los obreros va a tener que trabajar diferentes horarios porque el patrón así lo decidió. Se daba una vuelta, se daba otra, hasta poder hacerse de la plantilla que él necesitaba para poder acabar con su trabajo. Ahora sí vamos nosotros a leer Mateo 20. Ya del 1 al 7 es lo que te cuento. Vamos a leer directamente de la palabra de Dios en el versículo 8 al versículo 12. Vamos a leerlo juntos. Dice: al atardecer, o sea, a las 6 de la tarde, que es donde se acaba, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz: llama a los obreros y págales su jornal, es decir, su denario, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde, los que trabajaron o chambearon 1 hora, y cada uno recibió la paga de un día. ¡Wow! El denario completo. Versículo 10. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primero a las 6 de la mañana, esperaban que recibirían más. Pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron 1 sola hora, le está comentando al patrón. Dijeron: y usted, los ha tratado como a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Oye, vas a decir: oye, ¿cómo que buen patrón? ¿Qué está pasando ahí? Vamos adelante con la historia. Mateo 20, versículo 13 al 16. Y en el versículo 13 dice: pero él le contestó a uno de ellos: amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo, obviamente. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? ¿Te traje a fuerzas, arrastrando? ¿Tú aceptaste por esa paga? Nuestro convenio era un denario y lo aceptaste. Versículo 14. Tómala y vete. Toma tu denario y pues compra lo que necesites comprar. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. Wow. Versículo 15. Ahí disculpa que puse 115. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? Está hablando el patrón. ¿No tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea generoso? Así que los últimos serán primeros y los primeros últimos. ¡Wow! Esta es la parábola del buen patrón. Este es el desafío y la contestación de esa inquietud del apóstol Pedro de decir: oye, ¿qué ganamos con sacrificar? Y lo que está diciéndonos y nos está haciendo ver es que la actitud mental es que merezco más, merezco mucho más. Hay una actitud mental de merecimiento porque lo que nosotros hacemos a nuestros ojos es muchísimo y esperaríamos una gran recompensa, y estamos hablando de la situación espiritual. Es esta mentalidad de hecho del merecimiento
lo que tanto arraiga en nuestra cultura de querer pretender ganarnos el cielo por nuestras obras. De decir, no, yo tengo que hacer buenas obras y porque las malas y ya llevo, casi estamos en la tablita, 5, a ver, me restan tantas. Realmente tenemos esa mentalidad bien arraigada, pero no solamente de la salvación. El apóstol Pedro era parte del círculo cercano de Jesucristo y también estaba teniendo estos desafíos de poder tener una actitud mental de merezco, oye, yo sacrifiqué todo, ¿qué me corresponde a tal sacrificio? Dentro de lo que acabamos de leer en esta parábola del buen patrón, necesitamos ver que en lo espiritual, una lección que yo quiero que tú te lleves en esta mañana, en lo espiritual, es que esa actitud mental de ganarnos en lo espiritual, porque obviamente en las cosas académicas, deportivas, en las cosas humanas, obviamente la parte del sacrificio recompensa es literal, ¿no? Nosotros vemos que los que más sacrifican de manera legal, honesta, son los que llegan a niveles muy altos. Pero en lo espiritual no es así. Y debemos evitar esa actitud mental de entrar al terreno espiritual pensando que vamos a ser merecedores, ganar favores, ganarnos las cosas por lo mucho que hacemos. Los que más peligran, servidores, ustedes los servidores, los líderes de iglesia, los líderes de charla, las personas que han servido por muchos años, tenemos que tener mucho cuidado con esta lección que está dando Jesús. ¿Por qué? Porque esa mentalidad de querernos ganar las cosas o del merecimiento es una actitud errónea en lo espiritual. Es una actitud equivocada. En el mundo sí funciona como te comento, pero en lo espiritual no es así. Oye, y el apóstol Pedro decía, oye, nosotros lo dejamos todo. ¿Y qué ganamos por dejarlo todo por ti? ¿Qué ganamos? Ve la actitud del merecimiento. Jesús se detuvo a poder comentar esta lección. Con esta lección del buen patrón, de lo que acabamos de leer, de lo que hizo, de pagarle a sus obreros que contrató a las 5 de la tarde, a las 3 de la tarde, a las 12 del día, a las 9 de la mañana y a las 6 de la mañana, que este patrón les dio un denario a cada uno de sus trabajadores, nos está dando una gran lección de cómo pasa, qué sucede en el mundo espiritual para poder tener mucho cuidado. Esta actitud mental equivocada, ¿por qué es tan importante aclarar y tener cuidado? Porque esta historia de la parábola del buen patrón nos enseña a aprender 3 realidades con el carácter de Dios. 3 realidades relacionadas con el carácter de Dios. Si no entendemos estas 3 realidades, no podremos corregir la actitud mental del merezco, del ahora yo sigo, porque vamos a insistir que así son las cosas en lo espiritual, que vamos a estar viviendo, si no tenemos cuidado, vamos a estar viviendo reclamando, amargados, decepcionados o tal vez hasta enojados con Dios. Y la primera realidad que salta de esta parábola del buen patrón, la primera realidad del carácter de Dios es esta: es que Dios es justo. Tienes que anotarlo en tu corazón más que en una libreta. Una de las realidades es que Dios es justo. En Mateo 10, 23, a ese trabajador, a ese obrero que fue contratado a las 6 de la mañana, que obviamente fue duro su trabajo, fue duro su jornal, los rayos del sol, el cansancio era agotador. Pero lo que este buen patrón le dijo: amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. No estoy cometiendo ninguna. ¿Acaso no aceptaste trabajar por un denario? Puedes ir a verlo en Mateo 20, donde empieza: a ellos les dijo, oye, ven a trabajar a mi viña y yo te pago un denario. Exactamente le dijo la cantidad. Familia, amigos, Dios es justo. Necesitamos tener cuidado porque Dios no le debe a nadie.
Dios no le debe a nadie, Dios es justo. Y nosotros a veces pensamos y vivimos como este obrero reclamándole, oye, estás cometiendo una injusticia conmigo, ¿por qué? Yo me merezco más. Y tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Algo que puede estar pensando que necesitamos estar atentos es, para poder no desviarnos de que Dios es justo, es, ¿qué realmente te prometió Dios? ¿Qué realmente te prometió Dios? A este obrero le prometió un denario. Injusto sería que le diera la moneda de bronce o la monedita blanca, que lo engañara de esa manera, pero fue justo. Ahora para nosotros, ¿qué realmente te ha prometido Dios? Cuando estamos pensando de que Dios es justo, familia, es que Dios no le debe a nadie. Algo que tenemos que tener mucho, pero muchísimo cuidado es cuando nosotros tengamos en nuestros labios el por qué, el reclamo de ¿por qué Dios? ¿Por qué lo permites? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Ese por qué nos habla de que nosotros estamos viendo que Dios es injusto, que Dios nos debe algo. Y por eso con toda la confianza le reclamamos, ¿por qué? Despectivamente, como este jornalero. Si eres poderoso, Dios, ¿por qué no lo sanaste? Y empezamos con el por qué. Oye, ¿por qué sigo soltero si yo he sido un discípulo fiel, una discípula fiel por tantos años? ¿Por qué, Dios? ¿Acaso no me merezco? Y empezamos a reclamarle a Dios con un por qué. El no superar la realidad, estaremos estancados en los porqués. ¿Sabes? Algo que yo quiero comentarte es que muy descuidadamente, muchas veces se le reclama a Dios promesas que Él nunca hizo. Promesas que Él nunca hizo. ¿Qué le prometió el trabajador? Un denario. Y lo tuvo. Ahí está tu denario. Al trabajador de las 6 de la mañana. A los siguientes trabajadores, ¿sabes qué les dijo? No se comprometió con un denario. Les dijo, oigan, vengan a trabajar y yo les voy a pagar lo que es justo. De hecho, ellos se llevaron una sorpresa cuando vieron en sus manos un denario. Lo que les dijo es, te voy a pagar lo que sea justo. A los únicos que se comprometió fue a los primeros con un denario, pero se los dio. Entonces, muchas veces por nuestra mala interpretación, por nuestra pereza tal vez interpretativa de la Biblia, o porque suena bonito, porque lo vemos en el internet, a veces pensamos que Dios promete que Dios me sana, que Dios me prospera, que Dios cumple los deseos de mi corazón si yo lo amo con ternura, que Dios me va a salvar a mí y a toda mi familia. Cosas como hermanos que llevan mucho tiempo en la fe se creen merecedores de muchas cosas porque dicen, no, es que yo he estado fiel mucho tiempo. Ten cuidado con esto, familia. Ten cuidado en qué le dices a las personas. Ten cuidado de que tú no te inventas promesas que Dios nunca dijo. Por ejemplo, ahora que mi hermana está enferma, no te preocupes, Dios la va a sanar. ¿Y eso quién lo promete? ¿En dónde dice? Tenemos que ser muy cuidadosos. Muy cuidadosos. Porque Dios no nos promete salud, no nos promete prosperidad. Oye, pues es que ¿qué? ¿A poco no? Estando con Dios todo te va a ir mejor. ¿Los apóstoles eran ricos? ¿Los apóstoles no tenían ni una enfermedad? ¿Fueron inmortales o qué pasó? Tengamos cuidado, porque vamos a estar reclamándole a Dios y Dios nos va a decir, yo nunca te lo prometí, ¿no? ¿Por qué estás enojado? Pensando que Dios nos debe. Familia, Dios es justo. Dios no le debe nada a nadie. ¿Sabes? Yo tuve que pasar ese proceso de entender eso. En muchas ocasiones ha pasado ese proceso. A veces he pensado yo como misionero, como un hombre que le sirve a Dios. Yo he pensado, como he asumido que Dios me debería bendecir más, porque me dedico a su obra. Así me he sentido. Y hay veces que no he prosperado como tal, y yo puedo reconocer que por ser descuidado y por creer, o sea, la cosa es, ¿y yo dónde dije que te iba a prosperar aquí en la tierra porque te dedicaras a mi reino?
no lo vas a encontrar. Muchos de los tesoros son en la vida eterna. Pero yo veía que las personas con las que trabajé juntos, por ejemplo, ahorita que estamos conectados en León, yo trabajaba con Daniel Iscali, con Leonardo Chávez, y yo los veía prosperar, ¿no? Que sus carritos, que su casa. Y yo le decía a Dios, ¿y yo cuándo, no? Yo, ¿por qué no? Oye, pues yo, mira, me estoy dedicando a tu reino. ¿Sabes? Hay muchos discípulos amargados porque Dios les prometió algo y no se los ha cumplido. No estamos felices, no estamos gozosos, pero quiero decirte una verdad. Dios no te debe nada, porque Dios es justo y no le puede quedar a deber nada. Otra realidad. Así que a estos hombres, a estos jornaleros, no estaba siendo injusto. No fue nunca injusto, sino que fue claro. La siguiente realidad es que Dios es bueno. Dios no solamente es justo, sino que también Dios es bueno. En Mateo 20:14, en esta respuesta que le está diciendo a este reclamo de este obrero, le dice, oye, quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Escuchaste bien? Quiero darle, es mi deseo, decía este buen patrón, darle al último, al que llegó a las 5 de la tarde, lo mismo que te di a ti. ¿Sabes? Lo que recibimos no es lo que merecemos. Lo que recibimos de parte de Dios no es lo que merecemos. Es mucho más de lo que merecemos. Muchos de nosotros somos como ese que llegó a las 5 de la tarde. Dios nos ha tratado increíblemente. Increíblemente. Y no porque no lo merezcas, te lo merezcas o me lo merezca. Dios nos ha dado bendiciones, nos ha dado increíbles cosas. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. No porque eres líder, no porque eres servidor, no porque acomoda las sillas, no porque estás de apoyo, de escudero, no porque llevas 20 años en la fe, 30 años en la fe. No es por eso. Es porque Dios es bueno y muchas veces hemos sido, yo creo que todas las veces, hemos sido como ese jornalero que llegó a las 5. Nos ha llegado denarios y no nos merecíamos ese denario. Pero ve la mentalidad de este obrero que le reclama al que llegó a las 6. Al no pensar que Dios es bueno, él estaba enfadado, ¿no? Estaba reclamando, oye, ¿por qué yo y a él también? Pero si pensara que Dios es bueno, diría, wow, aquí está mi denario, el que me prometió, pero qué increíble. Qué increíble que al que llegó a las 5 de la tarde también le dio un denario. Así ambos tendremos que darle, que ofrecerle de comer a nuestras familias. Oye, qué especial, qué buen patrón es este señor, ¿no? Ojalá que me toque más de estos. Y si soy contratado a las 5, a las 3, wow, qué especial. Así podré sostener a mi familia. Él no pensó que era Dios bueno. No fue agradecido con que pusieran en las manos de otro un denario. Si fuera la historia al revés, estaría muy feliz. Pero no. Jesús nos está hablando y está contando esta historia porque Dios es justo. No le debe nada a nadie. Pero también Dios es bueno. Y lo que recibimos, familia, te lo aseguro, es más de lo que merecemos. Somos esos obreros a las 5. Yo creo que a las 5:40 o 5 para las 6. Somos esos obreros que no nos merecemos nada y somos muy, pero muy bendecidos. ¿Realmente quieres lo que te mereces? Esa sería la pregunta. ¿Realmente quieres lo que te mereces? Si Dios nos tratara que Dios nos diera lo que mereciéramos, realmente, sin que Dios sea bueno, ¿qué tendríamos, familia? ¿Qué tendríamos? Quiero que te grabes esto. Dios es bueno y lo que recibimos no es lo que merecemos, es mucho más. ¿Ok? Y la tercera realidad que nos cuenta esta historia del buen patrón es que Dios es soberano. Dios es soberano. Mateo 20:15, en la respuesta que se le está dando en esta historia, dice: ¿es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¡Wow! ¡Qué pregunta tan fuerte!, ¿no? ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? Explícame eso. ¿No tengo derecho? O sea, ¿tú me vas a decir cómo gaste mi dinero? Y la otra pregunta, ¿o te da envidia de que yo sea generoso? Oye, ya.
Esto habla, familia, de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Y no solamente es justo, no solamente es bueno, es soberano. ¿Sabes? El fallecimiento de mi hermana Blanca me dolió mucho. ¿Y sabes qué es lo que más me ha dado esperanza? Que Dios es soberano. No se le salió de las manos, no fue accidental, no fue algo ¿por qué? Dios es soberano. Le marcó una línea a mi hermana, como a ti, como a mí. Tenemos marcado un día, una hora. Y como Él es soberano, nadie la vamos a pasar. Esa línea. Nadie. Él es soberano. ¿Y por qué le vamos a reclamar? Dice Dios, oye, yo le di la vida a todos los seres humanos. ¿No puedo ponerle el límite a quien yo quiera? Es duro. Pero cuando no entendemos que Dios es soberano, nosotros vamos a querer mandarle, a ordenarle que haga. ¿Sabes? El barro le ordena al alfarero. Y conocemos esa historia que Dios contó, ¿no? El barro le ordena al alfarero cómo debe moldearlo. El alfarero hace lo que quiere con el barro. Así que, familia, si Dios quiso bendecir a alguien más de una manera abundante, si Dios hizo o no hizo, Él es soberano. Tenemos que adorarlo como soberano, pero no solamente es soberano, es bueno, es justo. Todo esto, esta lección del buen patrón es, ¿por qué yo le pago a él también? Porque sé que tiene una familia que alimentar, porque yo quiero hacerlo, yo soy generoso. ¿Cuál es el problema? Y aquí nuevamente volvemos a la situación, y lo más arriesgado, familia, son para los que tienen más tiempo en la fe. Yo he vivido ese tipo de situaciones, ¿no? Cuando las personas se levantan a dirigir algo, oye, ¿por qué ella? ¿Y por qué él? ¿Y por qué esto? Y ahí estamos peleados. Y pues que Dios es soberano, quiso eso, va a tratar nuestra situación a todos. De esto va a sacar lo mejor porque Dios es soberano, ¿no? Pero a veces pensamos que Dios no está al frente, al control de las cosas. Tenemos que tener mucho cuidado al respecto. Esa es la tercera realidad, familia, que Dios es soberano. Y bueno, pues el trato y las bendiciones que nosotros veamos alrededor nuestro, el trato y las bendiciones que nosotros veamos alrededor nuestro, debe llevarnos a adorarlo, debe llevarnos a tener gratitud, porque lo hizo de una manera justa, no le debe nada a nadie, buena, más de lo que merecemos, y en su soberanía quiso bendecirnos. Él puede hacer con nosotros lo que le plazca, literal, lo que le plazca. Dios puede hacer eso porque es soberano. Dios creó el universo. Esta historia fue contada porque no solamente Pedro tenía una actitud mental equivocada. Pedro decía, oye, nosotros lo dejamos todo, ¿qué merezco? La respuesta es, mira, yo voy a bendecirlos porque yo quiero, no porque se lo hayan ganado, porque yo quise. Si yo no quiero darles nada, aunque sacrifiquen, puedo hacerlo. Soy dueño de no darles nada, pero yo quiero hacerlo. No porque lo merezcan, sino porque soy un Dios soberano, justo y bueno. A nadie nos queda debiendo. Muchas personas se alejan de la fe porque Dios les debe, porque ya Dios no les dio lo que ellos esperaban, ¿cierto? Eso ha pasado. ¿Por qué la gente se va a ir? Porque piensan que Dios no es bueno, porque piensan que Dios no es soberano, porque piensan que Dios no es justo. Se van molestos, enojados con Dios. Entonces, la parábola y la historia del buen patrón habla de esta historia de esos obreros que el patrón les pagó a todos un increíble sueldo, el denario, a los que no se merecían. Y está esta conversación. Y cuando Jesús termina, donde los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos, vas a sorprenderte. En el cielo Dios tal vez va a recompensar a muchas personas que tú vas a decir, ¡wow! Te bendijo un montonal. Y yo veía que pues no. Nuestra vista, yo veía que no te lo merecías, brother. Pues ni tú ni el brother se lo merecían. Nos lo da por gracia.
Y Dios dice, miren, esta situación del reino, quiero que me adoren, no quiero que se comparen, no quiero que vean al vecino, que vean el de enfrente, enojados, molestos, en la oración reclamándome. Pues, ¿qué Dios creen que soy? ¿Malo? ¿Injusto? ¿No soberano? Tenemos que tener cuidado. Así que hasta aquí la clase de la historia que Jesús contó en ese contexto, la parábola del buen patrón.